Muchas gracias a todos, hermanos. Nada más quiero aclarar que el día de hoy es el límite para esa clase. O sea, el, el día de hoy sería el día límite para que se inscriban en esa clase, ¿cierto? Si alguien está interesado, hoy es el día que debe hacerlo. Ah, el mensaje de hoy es una continuación de un mensaje que continuó varias semanas atrás en 1 Timoteo capítulo 4. Versos 6 en adelante. Abre tu Biblia ahí, por favor, y vamos a ponernos de pie para reverenciar al Señor de la palabra. Primera Timoteo capítulo 4, versos 6 al 16, donde Pablo nos enseña qué se requiere para ser un buen ministro de Cristo, un buen ministro de Jesucristo. Versos 6 al 16. Voy a leer todo el pasaje para que recordemos un poco, ¿verdad? Porque obviamente este mensaje comenzó hace varias semanas atrás. Tuvimos Navidad y tuvimos la semana pasada el fin de año. Y entonces vamos a retomar el pasaje, pero quiero recordarle la lectura, todo el pasaje en general. Primera de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 16, dice así la palabra de Dios. Al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas y propias de viejas. Más bien, disciplina a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Amado Dios, damos gracias por esta palabra, en la cual nos enseñas, Señor, los requisitos para ser un buen ministro de Jesucristo. Y Padre, pedimos que tú nos ayudes, abras nuestras mentes, nuestros corazones al mensaje de tu palabra. Tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos ilumine y nos guíe a la verdad, para que podamos entender el mensaje de esta palabra. Señor, a través de ella tú nos hablas a todos, porque todos debíamos servirte, todos debíamos ministrar en la iglesia. Así que permite que no escuchemos este mensaje como que se aplique exclusivamente a un grupo de hermanos, sino que entendamos que este mensaje también es para todos nosotros, que es para mí. Y Señor, que tu Espíritu Santo sea el que lo aplique en nuestros corazones y nos moldee a la imagen de Cristo. Nos ponemos en tus manos y te damos la gloria y la honra y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Si usted fuera a contratar un jardinero para que cuide de su jardín y después usted pasa por casa del jardinero y usted ve que su jardín está todo descuidado, está lleno de hierba y que está horrible, ¿verdad? La pregunta es, ¿le confiaría usted el cuidado de su jardín a esta persona? Si usted fuera a un odontólogo, a un dentista, como usted le diga, para que cuidara de sus dientes, y cuando se sienta en la silla ve que esta persona le habla y tiene su boca llena de caries y le faltan muchas muelas, muchos dientes, ¿le confiaría usted el cuidado de sus dientes a esta persona? ¿Sabe? Hay un dicho por ahí que dice, en casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Ha oído ese dicho, verdad? Muchas veces descuidamos aquello que realmente debía ser nuestra función principal. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos ayuda a ver los criterios por los cuales debemos evaluar a aquellas personas que ministran en la iglesia de Dios. Bien, la pregunta es, ¿qué se requiere para ser un buen ministro de Jesucristo?
Y en este pasaje Pablo nos da 13 responsabilidades de un buen ministro de Jesucristo. 13 responsabilidades de un buen ministro de Jesucristo. Como dije, este mensaje es una continuación, nada más voy a mencionar algunas de las que ya hemos visto, ¿verdad? Vimos en el verso 6 que un buen ministro expone la verdad, o sea, enseña la Escritura para que pueda confrontar el error de las falsas enseñanzas. Vimos también en el verso 6 que un buen ministro se encarga del servicio, se encarga de ministrar. El buen ministro está ocupado en la obra del Señor, no simplemente lidera a través de su palabra, sino que también a través de su ejemplo, ¿verdad? En tercer lugar, vimos que en el verso 6 también se enseña que un buen ministro estudia la palabra de Dios y que es un devoto estudiante de ella, o sea, que se encarga de estudiarla día a día y que se esfuerza por aprender al máximo la Escritura. Vimos también en el verso 7 que un buen ministro evita las doctrinas erróneas, evita involucrarse con maestros de falsa enseñanza. Vimos que un buen ministro se ejercita para la piedad en los versos 7 al 9. O sea, recuerde, la piedad es el estilo de vida que Dios espera de todos nosotros. Y ese es el estilo de vida que todo cristiano debe vivir. Debemos vivir de una manera piadosa. Y dijimos que la piedad no es algo que se logra automáticamente, sino que debemos ejercitarnos, debemos prepararnos para vivir vidas piadosas. Bien. Vimos finalmente en la última semana que estudiamos este pasaje que un buen ministro se esfuerza por servir al Señor. Dijimos que el servicio al Señor requiere una entrega total y que obviamente va a implicar sufrimiento y va a implicar muchas veces que tengamos que exponer incluso nuestra vida física, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar con el verso 11, donde vemos que un buen ministro enseña, un buen ministro enseña. Verso 11 dice así la traducción de la Biblia de las Américas: esto manda y enseña. ¿Ok? Fíjense, este texto nos enseña una gran responsabilidad que tiene todo buen ministro de Jesucristo. O sea, todo buen ministro de Jesucristo tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. Otra posible traducción de este verso sería de esta manera: continúa ordenando y enseñando esto. Continúa enseñando y ordenando esto. Fíjense, los dos verbos que usa el apóstol Pablo ahí, ordenar y enseñar, están en el modo presente imperativo, lo cual indica que expresan un mandato. O sea, es algo que todo buen ministro debe hacer. Bien. Y expresa aquí una obligación continua de desempeñar estas funciones. O sea, el hecho de ordenar y enseñar debe ser una acción continua de parte de todo buen ministro. Timoteo, y todo buen ministro, y déjeme decirle nuevamente, todo cristiano debe ser un ministro de Jesucristo porque todos estamos llamados a servir, debe obedecer estas instrucciones. Fíjense, lo primero que dice Pablo es que debe mandar. La palabra mandar ahí, en el griego, significa anunciar al lado, entregar un anuncio de uno a otro. Y déjenme decirles un término militar o judicial, que significa dar órdenes, mandar, dirigir, dar instrucción, lo cual indica la autoridad con la cual todo buen ministro debe enseñar. Bien, la autoridad con la que todo buen ministro debe enseñar. Ahora, quiero recordarles algo aquí y quiero explicarlo para que usted entienda. Y esto es importante, ¿ok? Todo buen ministro tiene una autoridad que ha sido delegada por Dios, ¿ok? Y eso es importante que usted lo entienda. No tiene una autoridad intrínseca. El único ser que tiene una autoridad intrínseca para decirnos qué hacer y qué no hacer, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Recuerde, cuando Dios nos habla a nosotros, Él nos da mandamientos. Dios nos dice 10 opciones para que usted haga si usted quiere. Él dice,
10 mandamientos. Vamos a poner, voy a usar ese ejemplo como referencia, ¿verdad? ¿Qué significa? Para nosotros eso no es opcional, es un mandato. ¿Por qué? Porque Dios tiene autoridad intrínseca, porque Él es el creador y también porque Él es el redentor. Y como iglesia, cuando Dios nos ordena algo, nosotros no podemos decir, ah, no, yo no quiero hacer eso. Yo no puedo cuestionar la autoridad que tiene Dios. ¿Bien? Ahora, ningún hombre, escuche esto, ningún hombre tiene una autoridad intrínseca sobre otro hombre. O sea, yo no puedo decirle a usted, usted tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios y no tengo una autoridad intrínseca. O sea, yo no soy ni el creador ni soy su redentor. Por tanto, ningún hombre puede decirle a otro hombre qué tiene que hacer y qué no debe hacer. Bien, ahora tenemos que entender el contexto. Todo ministro de Jesucristo tiene una autoridad, pero que le ha sido delegada por Dios. Y tiene la inmensa responsabilidad de enseñar. Bien, y el verbo griego que usa aquí Pablo, didasco, conlleva la idea de transmitir la verdad. Transmitir la verdad. Y eso es importante. Pablo, una vez más, anima a Timoteo a mantenerse firme enseñando la verdad, enseñando la sana doctrina y a confrontar a los falsos maestros. ¿Para qué? Para que dejen de enseñar sus herejías. Fíjense, Pablo dice que un buen ministro debe enseñar e incluso ordenar en nombre de Dios. ¿Me escuchó? Y es importante ordenar en nombre de Dios. Ahora, ¿dónde está la autoridad del ministro? Como dije, no tiene una autoridad intrínseca, tiene una autoridad ¿cómo? Delegada. Bien. Ahora, ¿cuándo un ministro puede ejercer esa autoridad? ¿Dónde radica esa autoridad? Déjame decirte dónde radica la autoridad del ministro. Radica cuando el ministro enseña, explica y aplica la palabra de Dios. Porque la autoridad no es el ministro, sino es la palabra. Y cuando un ministro enseña, explica y aplica la palabra de Dios, tiene autoridad de parte de Dios. Es una autoridad delegada, pero puede hablar con esa autoridad. ¿Entendió el punto? Es importante que entendamos eso. Y como ministro de Cristo, nuestra enseñanza debe ser autoritativa. Y eso lo vemos también, por ejemplo, en Tito 2.15. Tito 2.15. Recuerde, Timoteo y Tito eran dos jóvenes que estaban sirviendo en el ministerio, a los que Pablo les escribe estas cartas, que son epístolas pastorales. Fíjense lo que le dice Pablo a Tito en Tito 2.15. Esto habla, exhorta y reprende ¿con qué? Con toda autoridad, o literalmente con todo mando. ¿Ok? O sea, un ministro de Cristo ejerce autoridad al enseñar, al explicar y al aplicar la Escritura. Bien, es importante que entendamos eso como iglesia. La autoridad para ordenar o para mandar a las personas en el ámbito espiritual proviene única y exclusivamente de la palabra de Dios. O sea, la Biblia es la norma de autoridad. Ningún predicador tiene una autoridad intrínseca. Ningún predicador puede mandar a nadie en nada y puede dar órdenes en su propio nombre. No puede hacerlo. ¿Ok? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es un hombre para ordenar a otro? Sin embargo, debido a que tenemos una autoridad delegada, sí podemos ordenar en nombre de Dios. Como dije, cuando explicamos y aplicamos fielmente su palabra. Por tanto, cuando un predicador enseña la Escritura, cuando está predicando, cuando está enseñando, debe hablar con autoridad. Y yo déjeme decirle, este estilo de predicación no es popular en nuestros días. Vivimos en una cultura que no le gusta escuchar
la verdad, que no quieren que lo confronten. Pero todo buen ministro de Cristo debe predicar con autoridad. ¿Por qué? Cuando uno proclama la palabra de Dios debe ser claro, debe ser específico, debe ser fiel. Bien. Debe predicar con autoridad, porque está hablando en nombre de Dios. Obviamente, vuelvo a hacer énfasis, cuando su mensaje está fundamentado en la palabra de Dios. Porque esa es la autoridad que tiene el ministro. Enseñar y aplicar la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. ¿Qué significa eso? Que solo la Escritura tiene autoridad para regir la conciencia del cristiano. O sea, como creyente, yo debo someter mi conciencia a la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla, yo tengo que escuchar lo que la Biblia dice, tengo que entender lo que la Biblia dice, tengo que creerlo y tengo que vivirlo, tengo que obedecerlo, tengo que practicarlo. Por tanto, nuestro objetivo al predicar y enseñar debe ser no agradar a los hombres, que es lo que se busca hoy mayoritariamente, ¿verdad? Muchas veces no se predica la verdad, no se predica sobre el infierno, no se predica sobre el pecado, no se predica ciertas cosas, porque se busca agradar a los hombres y evitar ofenderlos. Evitar ofender, porque se busca ser populares. Se busca que las personas nos acepten, nos quieran, nos amen, a costa de negar o esconder o tergiversar o diluir la verdad. Pero déjame decirte, la tarea del ministro es ser fiel en la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Debe predicar y enseñar con autoridad y con fidelidad la palabra de Dios. Y fíjense, debe enseñar a tiempo y fuera de tiempo. Dice Pablo en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Fíjense, un buen ministro de Jesucristo debe proclamar la palabra de Dios cuando es popular y cuando no lo es. O sea, en nuestros días mucha gente no quiere oír predicar. Hace un poco oí que un predicador que estaba parado en una esquina predicando, simplemente por eso alguien vino y le pegó un tiro en la cabeza. Bien, no es popular. Pero sin embargo estamos llamados a predicar cuando parece conveniente hacerlo, pero también cuando no lo parece. ¿Por qué? Porque ni la cultura, ni la tradición, ni la estima de los hombres debe alterar el compromiso que debe tener todo buen ministro de proclamar fielmente la palabra de Dios con autoridad. Un buen ministro de Jesucristo debe confrontar a los falsos maestros, debe llamar a los pecadores al arrepentimiento, debe enseñar la verdad para que los creyentes no caigan víctimas de los errores de las falsas enseñanzas y para que también sean edificados en su fe. Debe exhortar a los creyentes para que se ejerciten para la piedad. Debe explicar el beneficio eterno que tiene la piedad y debe recordar a los creyentes que servimos al Dios vivo y que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro servicio será recompensado por Dios. Así que un buen ministro debe enseñar, pero además de enseñar debe ser un buen ejemplo. Dice el verso 12, un buen ministro debe ser un ejemplo. Verso 12, la parte A dice, fíjense lo que dice Pablo a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Fíjense, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. A Timoteo se le dio la instrucción de que enseñara con autoridad en la iglesia. Bien. Pero debido a su edad, fíjense que Pablo dice aquí que Timoteo era un hombre joven.
No permitas que nadie menosprecie tu juventud. ¿Sabe? El término griego utilizado ahí para referirse a joven, se refiere a un joven de hasta 40 años. O sea, incluía a un joven que va desde la edad en la cual se consideraba adulto para las cosas de Dios y hasta 40 años. Ahora, ya habían transcurrido 15 años desde que Pablo y Timoteo estaban juntos en el ministerio. O sea, Timoteo había compartido 15 años de experiencia con Pablo cuando se conocieron durante su segundo viaje misionero, ¿verdad? Cuando Pablo escribió esta carta, el joven Timoteo debía tener aproximadamente unos 35 años, de 35, un poco más quizás. Pero todavía se le consideraba un hombre joven, según los estándares de la cultura griega. Bien. Un hombre muy, muy joven. Los demás ancianos de la iglesia de Éfeso. Y fíjense, el término anciano usado en referencia al oficio también tiene una connotación. Cuando usted dice un anciano, ¿en quién usted piensa? En una persona que madura, ¿verdad? Una persona de experiencia, una persona que obviamente la edad le ha llevado a adquirir conocimiento y experiencia en su vida, ¿cierto? Ahora, imagínense de repente que ponen de pastor maestro, o sea, de líder en una iglesia, a un joven de 30 y pico de años, cuando el resto de los ancianos son personas que quizás tienen 60 años, 70 años. Es bien complejo, ¿cierto? Seguramente muchos de los líderes que había en aquella iglesia, el resto de los líderes que había en aquella iglesia, y muchos miembros de la congregación consideraban que Timoteo era un hombre demasiado joven para ser el pastor maestro de aquella iglesia. Bien, demasiado joven. Hay un instinto natural de la persona mayor a considerar a los jóvenes como inmaduros, ¿cierto? Cuando una persona ve un joven generalmente tiene la idea de que es un muchacho. Ese es el concepto muchas veces, ¿cierto? Muchas veces seguramente, si nos ponemos en el lugar de ellos, se preguntaban, ¿quién es este joven insignificante para decirnos a nosotros qué hacer? Lo que estamos buscando como iglesia es un hombre de experiencia, ¿verdad? Queremos una persona mayor. Es muy probable que Timoteo tuviera la misma edad que tenían los hijos de los líderes de la congregación y de muchos miembros de aquella congregación. Y el punto que quiero que entienda es que esto iría contra la costumbre de la época. Contra la costumbre de la época. Los griegos, como la mayoría de las culturas, también incluida la judía, subordinaban la experiencia y la madurez a la edad. La experiencia y la madurez a la edad. Si usted, por ejemplo, ha leído en el Antiguo Testamento, voy a poner un ejemplo nada más para que usted lo vea. Si usted ha leído el libro de Job, recuerden que cuando Job estaba en su desgracia, fueron 4 amigos a verlo, ¿verdad? Pero si usted lee los primeros capítulos, usted va a ver que hasta el capítulo 32 simplemente hubieron 3 que hablaron. Hubo uno que se mantuvo callado. Si usted ve en Job capítulo 32, verso 4, aparece este hombre que no había hablado hasta aquí, Eliú. Y dice, Eliú había esperado para hablar a Job porque los otros eran, ¿qué cosa? De más edad que él. O sea, se consideraba inapropiado que un joven hablara cuando estaba en presencia de hombres mayores que él. Bien, se consideraba una falta de respeto, una falta de reverencia. Eliú fue paciente durante la larga controversia que había tenido Job con sus 3 amigos Eliafaz, Bildad y Zofar. Bien, había respetado la edad, como era la costumbre en el antiguo cercano Oriente. ¿Por qué? Porque todos estos hombres eran mayores que él. ¿Sabe? Un joven moderno habría interrumpido la conversación en el primer minuto. No habría esperado, ¿verdad? No tiene educación. Hoy se han perdido muchos de los valores, el respeto, la educación que se inculcaba antiguamente. ¿Sabe? En mis tiempos, y voy a hacer esto nada más como anécdota rápido, un paréntesis, mis padres me llevaban a la escuela y los maestros tenían autoridad.
Si yo me portaba mal y respetaba al maestro, el maestro me disciplinaba y después me disciplinaban en la casa. Hoy lamentablemente los padres, cuando un maestro disciplina a un hijo, van a demandar al maestro. Y los hijos no respetan a los padres, no respetan a los maestros, no respetan ninguna autoridad. Y después se preguntan por qué son delincuentes, por qué el mundo está como está, por qué hay tanta confusión, por qué hay tanta gente ahora que no sabe ni lo que es, no sabe si es hombre o es mujer. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Se han perdido todos los valores. Y eso ha traído, ¿sabe qué? La psicología, la sociología y todas esas guías que son inventos humanos, que tergiversan la verdad de lo que somos, el origen, la razón por la cual Dios nos crió. ¿Bien? Ahora, yo quiero aclarar algo, y esto es importante. La edad no es sinónimo de madurez espiritual. ¿Escuchó eso? La edad no es sinónimo de madurez espiritual. Yo conozco a personas que son mayores en edad, son ancianos en edad, y son inmaduros como niños. Y conozco jóvenes, muy jóvenes, que tienen una gran madurez espiritual. Por tanto, la madurez no viene con la edad. ¿Bien? No viene con la edad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podría Timoteo evitar el menosprecio de la congregación por su edad? Si yo soy una persona joven, ¿cómo puedo evitar que otros me menosprecien por mi edad? Que no me tengan en cuenta, que no me tengan obviamente en el valor, ¿verdad? Y Pablo explica obviamente la manera en que Timoteo podía evitar esto. Timoteo debía exhibir un comportamiento piadoso, maduro y de una sabiduría práctica. Es lo que debía hacer. O sea, la gente te va a tratar en la medida que tú, en la manera que tú obras, en la manera que te comportas. Bien. En lugar de comportarse como un joven inmaduro e ignorante, para ser un buen ministro de Jesucristo, se requiere en primer lugar un estilo de vida cristiano ejemplar. O sea, un buen ministro de Jesucristo, y escuche bien lo que voy a decir, encarna en su vida diaria las virtudes que proclama en su enseñanza y en su predicación. Vive lo que predica. Bien, debe dar un ejemplo de vida digno de imitar por los demás. Y tenemos un ejemplo de esto, lo hizo Pablo. Pablo, fíjense, donde quiera que iba, muchas de sus cartas va a encontrar esto, pero voy a poner un solo ejemplo nada más, ¿verdad? Voy a citar dos textos bíblicos. A los creyentes de Corinto, Pablo les dijo, en 1 Corintios 4:16, Pablo dijo, por tanto os exhorto a ¿qué cosa? Sed imitadores míos. Imítenme a mí. Usted dirá, wow, suena un poco prepotente, ¿verdad? Suena un poco prepotente. No, vea la otra, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí. Ahora, ¿por qué Pablo dice, sean imitadores de mí? ¿Por qué? Vea lo que dice a continuación. Como también yo soy de Cristo. O sea, Pablo exhorta a los corintios a imitarlo a él en la medida en que él estaba imitando a Cristo. O sea, no significa imiten a Pablo, sino imiten a Pablo porque Pablo imita a Cristo. Bien, ese es el punto. Los líderes espirituales debemos dar un ejemplo de semejanza a Cristo. Debemos reflejar a Cristo en nuestro estilo de vida. Bien. No podremos defender la fe cristiana si no vivimos la vida cristiana. Debemos silenciar las críticas. ¿Cómo? Mediante una conducta piadosa ejemplar. Ahora, ¿qué debía hacer Timoteo y qué debe hacer todo buen ministro para poder dar ese estilo de vida? Pablo dice en el verso 12, dice, antes, sé ejemplo. ¿Lo veis? Sé ejemplo. Fíjense, el término ejemplo ahí significa un patrón, un modelo, un ejemplo. Un patrón, un modelo, un ejemplo. ¿Sabe? Toda persona tiene un patrón, tiene un modelo, tiene un ejemplo. Usualmente los niños, el patrón, el modelo, el ejemplo de los niños, ¿quiénes son? Los padres, ¿cierto?
Y después, a medida que van creciendo, buscan otros patrones. Y muchas veces, obviamente, la cultura dicta patrones también. Muchas veces usted ve que hay héroes, ¿verdad? Usted ve que existen héroes que la gente sigue, Spider-Man, Superman y no sé qué. Y toda esa gente tienen una serie de valores que la gente valoraba. ¿Bien? Hay patrones. Lamentablemente, la sociedad, los patrones de la sociedad se van, con el tiempo, se van denigrando cada vez más. Muchos de lo que hoy son ejemplos de la sociedad, en realidad tienen estilos de vida que son radicalmente opuestos a lo que la Escritura llamaría un buen ejemplo. Bien, muchas jóvenes hoy siguen a personas cuyo testimonio no es un testimonio cristiano piadoso. Muchos jóvenes hoy, sus ídolos, ¿quiénes son? Famosos, pero que el estilo de vida no es un estilo de vida piadoso. Bien, ahora, ¿quién es nuestro ejemplo? ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿A quién seguimos? ¿A quién imitamos? Bien, todo cristiano debe ser un patrón, un modelo, un ejemplo de vida para otros. Nosotros somos un patrón, un ejemplo de vida para los que están alrededor nuestro, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, las personas que nos rodean. Lamentablemente muchas veces ellos no lo siguen ese patrón, pero al menos nosotros debemos hacer el esfuerzo máximo por ser un buen ejemplo, un buen patrón para todos ellos. Bien. Y Pablo enumera aquí 5 áreas en las que Timoteo y todo buen ministro y todo creyente debe ser un ejemplo del resto de los creyentes. O sea, este mensaje es para ti y es para mí. Bien, es para todos nosotros. 5 áreas en las cuales debemos ser un ejemplo, fíjense, de los creyentes. Bien, de los creyentes. ¿Cuáles son esas áreas? En primer lugar, un buen ministro debe ser un ejemplo en, dice Pablo, palabra. En palabra. Y obviamente se refiere tanto a sus conversaciones cotidianas, es decir, en todo lo que decimos, todo lo que hablamos, incluyendo sus enseñanzas y sus instrucciones verbales. Bien, a veces nuestras palabras no son lo que deberían ser. Porque debemos tener cuidado porque a través de lo que decimos se pone en evidencia lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Sabe eso? ¿Quieres conocer a una persona? Dale tiempo y conversa mucho con ella. ¿Por qué? Porque a través de lo que decimos se pondrá en evidencia lo que realmente somos. Jesús dijo esto en Mateo 12:34. Jesús dijo, fíjense, escuche las palabras de Jesús a un grupo de hombres. Eran fariseos. Ahora, estoy seguro de que si alguien le dijera esto hoy a alguien en la iglesia, se enojaría, ¿verdad? Porque la cultura nuestra no acepta, como dije, no nos gusta la instrucción autoritaria. Escuche cómo Jesús trató a estas personas. Camada de... ¡Wow! Fuerte, ¿verdad? Fuerte, ¿cierto? ¿Cómo puede hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Fíjense, cuando se habla aquí del corazón, como dije, en la cultura hebrea el corazón no es el centro de las emociones. Para nosotros hoy un corazón representa emoción. Sin embargo, en la cultura hebrea el corazón representa el carácter de la persona. El carácter de la persona. Y por lo tanto, decir que las palabras revelan cómo es el corazón, es decir, que las palabras revelan cómo es en realidad esa persona. ¿Cómo es en realidad? ¿Qué es lo que hay realmente en su corazón? ¿Qué es realmente, cuáles son sus valores, sus principios, su creencia? Nuestras palabras revelan quiénes somos en realidad. Santiago enfatiza el potencial, el inmenso potencial que tiene la lengua para hacernos pecar. Santiago capítulo 3, verso 2. Santiago 3:2 dice, porque todos, fíjense, no dice quiénes, algunos, sino dice quiénes. Todos tropezamos. ¿Sabe? Otra traducción de ese mismo término, tropezar, es ofender. Bien. Todos tropezamos o ofendemos
de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, o sea, si alguno no ofende con lo que dice, es un hombre, ¿qué cosa? ¿Sabe? El término perfecto ahí significa maduro. ¿Ok? No significa que sea perfecto, sino que es maduro. Capaz también de refrenar, ¿qué cosa? Todo el cuerpo. ¿Qué significa? Es más fácil refrenar el cuerpo que refrenar la lengua. Bien. Nuestra lengua, nuestras lenguas son una evidencia clara de la depravación humana. De la depravación humana. ¿Por qué? Porque todos somos prestos, nos resulta muy fácil ofender. Bien. Y el verbo ahí enfatiza la frecuencia con la que nosotros hablamos de manera pecaminosa, hablamos de manera errónea, hablamos de manera inapropiada. Lo hacemos con mucha frecuencia. Bien. Solamente aquellos que son espiritualmente maduros son capaces de controlar su lengua. Bien. Y como buenos ministros de Jesucristo, nosotros debemos esforzarnos, como dice Efesios 4:29, que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. O sea, fíjense, que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala o ninguna mala palabra. ¿Entendió? O sea, una mala palabra ahí se refiere al lenguaje obsceno de cualquier tipo. Lenguaje obsceno de cualquier tipo. Nunca debía salir de nuestros labios, como cristianos, palabras obscenas. ¿Por qué? Porque ese tipo de lenguaje está fuera de nuestro lugar, debido a que somos nuevas criaturas en Cristo. Bien. El hablar del cristiano debe ser instructivo, alentador, edificante, incluso cuando debe ser correctivo y fuerte. Debemos hablar, como dice Pablo en Efesios 4:15, la verdad en amor. Pero evidentemente esto solamente puede ser logrado por creyentes que son espiritualmente maduros y que están equipados con la sana doctrina. Bien, porque sin madurez la verdad se convierte en algo frío y el amor se convierte simplemente en sentimentalismo. Hay personas que creen que aman a otros cuando no le advierten del error. Cuando uno ama realmente a alguien, tiene que confrontarlo con la verdad. Tiene que exponer la verdad. Porque la verdad es la que nos libera. Pero esa verdad debe ser dicha en amor, porque siempre debemos decir la verdad con el propósito de buscar el bienestar de esa persona, no simplemente por decir la verdad. Así que un buen ministro debe ser un ejemplo en palabra, pero en segundo lugar debe ser un ejemplo en conducta, dice Pablo. En conducta, ¿verdad? Y cuando habla de conducta se refiere aquí a costumbres, hábitos, modo de hablar y de tratar a la persona. Fíjense, nuestra conducta incluye todo eso. Nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestro modo de hablar y la manera en que tratamos a las personas. Las palabras y la conducta siempre deben ir juntas, o siempre van a ir juntas. Bien, lo que hacemos habla tan fuerte como lo que decimos. De hecho, lo que hacemos puede destruir lo que decimos. ¿Por qué? Porque si decimos algo y hacemos algo diferente, obviamente eso va a crear un problema de credibilidad, ¿cierto? Déjame aclarar algo, porque esto es importante. No existe la perfección en la conducta cristiana. ¿Me escuchó? No existe la perfección en la conducta cristiana, excepto en una persona, Jesucristo mismo.
Bien, él fue el único varón perfecto. De ahí en fuera ninguno de nosotros va a ser perfecto. El apóstol Juan lo dice claro en su carta. Si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. ¿Qué significa? Nosotros, a pesar de que hemos sido redimidos, aún seguimos pecando ocasionalmente. Bien, quiero hacer esa aclaración. Así que no existe perfección. Pero, como cristianos, debemos esforzarnos porque nuestras convicciones cristianas, o sea, nuestras creencias, sean evidentes y se manifieste en nuestra conducta cristiana. ¿Me escuchó? Mis convicciones debían reflejarse en mi conducta cristiana. Mis convicciones cristianas, mis creencias cristianas deben reflejarse en mi conducta cristiana. De otra manera, algo está mal. Algo está mal. Fíjense, Santiago dio la siguiente exhortación, Santiago 3:13. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Eso es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre, ¿por qué? ¿Por qué? Por su buena conducta, sus obras en mansedumbre de, ¿qué cosa? Sabiduría. Ahora, ¿sabe? La sabiduría en la Escritura es aquella que, la persona sabia en la Escritura es aquella que aplica hábilmente el conocimiento teológico en las cuestiones de la vida práctica. ¿Me escuchó? Una persona sabia es aquella que aplica hábilmente el conocimiento teológico a las cuestiones de la vida práctica. Bien, muchas personas tienen mucho conocimiento, pero no lo aplican en su vida práctica. Y eso no es sabiduría bíblica. Bien, no es sabiduría bíblica. De hecho, una persona puede tener un bachelor degree, o sea, una licenciatura, una maestría, un doctorado y ser un necio en su estilo de vida diario. Y sin embargo, una persona que apenas ha estudiado, que obedece la palabra de Dios, es sabio según la Escritura. Bien, es sabio según la Escritura. Y este tipo de sabiduría, del cual la Biblia habla, viene solo de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor del Señor, dice el libro de Proverbios. El hombre que es verdaderamente sabio es en primer lugar humilde y es manso. ¿Ok? O sea, la humildad y la mansedumbre es lo opuesto a la arrogancia y a la autopromoción. Los griegos describen la mansedumbre como poder bajo control, lo cual sugiere que nuestras vidas deben ser controladas por dos cosas: el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Si quiero ser sabio, mi vida debe estar sujeta a el Espíritu de Dios y a la palabra de Dios. Bien. No debemos ser como los hipócritas que Pablo describió en Tito, capítulo 1, verso 16, que dicen que profesan conocer a Dios. O sea, son personas que dicen, yo soy cristiano. Soy cristiano. Profesan conocer a Dios con sus bocas, con sus labios. Pero, ¿qué cosa? Con sus acciones, ¿qué cosa? Lo niegan. O sea, sus hechos no concuerdan con sus palabras. Bien. Siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. O sea, una persona que confiesa a Dios, pero es un murmurador, es desobediente, niega con sus hechos lo que dice con su boca. En tercer lugar, un buen ministro de Cristo debe ser ejemplo en amor. ¿Lo veis? En amor. Ahora, debo explicar esto. Pablo usa aquí el término griego ágape, que es la mayor de las virtudes cristianas. La mayor de las virtudes cristianas. Bien. Y significa
consideración afectuosa, buena voluntad, benevolencia. Es el amor que el Espíritu Santo produce en el corazón del santo que ha sido redimido. Usted puede ver eso en Romanos 5:5. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, no es un amor que usted puede producir por sí mismo. Es un amor que Dios produce en nosotros. ¿Bien? El doctor John MacArthur explica que el amor bíblico es muy diferente de la emoción que nuestra cultura llama amor. ¿Escuchó eso? El amor bíblico es muy diferente de la emoción que nuestra cultura llama amor. Si usted ve en las novelas y en las películas, usted ve personas que dicen, estoy enamorado, ¿verdad? Y de repente en 5 minutos ya se molestó con esa persona y ya se enamoró de otra. Por cualquier cosa. Eso no es amor. Eso no es amor. El amor está comprometido a pesar de. ¿Sabe? Si nosotros recibiéramos de parte de Dios lo que nosotros hacemos con otras personas, posiblemente ninguno de nosotros estuviera aquí. ¿Sabe eso? Si Dios reaccionara como nosotros por impulso y por emoción, ya todos nosotros habíamos sido consumidos por fuego. William Barclay afirma que si un hombre tiene amor ágape, no importa lo que otras personas le hagan o digan de él, no buscará nada más que su bien. No buscará nada más que su bien. Nunca se amargará, nunca se resentirá, nunca se vengará, nunca se permitirá odiar, nunca se negará a perdonar. Es esa conquista de uno mismo mediante la cual desarrollamos un interés invencible por los demás. Entonces la señal de autentificación del líder cristiano es que se preocupa por los demás, sin importar lo que ellos hagan. Eso es algo de lo que cualquier cristiano que se ofenda fácilmente y sea propenso a guardar rencor debería pensar constantemente. Déjame decirte, y quiero ser claro con esto, eso no significa que cuando una persona peca, esa persona no deba recibir disciplina. Eso no significa que cuando una persona hace daño, hiere, murmura, no reciba la disciplina. Significa que en nuestros corazones no podemos guardarle rencor, no podemos permitir que sus acciones afecten nuestras vidas espirituales y nos lleven a un punto en que nosotros guardemos rencor, odiemos, ¿verdad? Debo aclarar eso. Hay muchas personas que han hecho daño, pero no podemos permitir que ese daño nos lleve a un punto en el que nosotros seamos los que nos convirtamos en hacer daño a otros. Yo no soy responsable por lo que otras personas hacen. Usted no es responsable por lo que otras personas le hacen a usted, pero sí es responsable en la manera que usted responde a la forma en que esas personas lo trataron a usted. ¿Entendió eso? Si una persona le hace algo y usted responde en la medida, usted está cayendo en el mismo pecado, en el mismo error. ¿Entendió el punto? Bien. Un buen ministro de Cristo, además, debe ser un ejemplo de fe, dice ahí, en fe. La fe aquí no se refiere a la convicción o la creencia, sino a la fidelidad, a un compromiso inquebrantable, ¿verdad? Un buen ministro es consistentemente fiel. O sea, es fiel a Dios, es fiel a su palabra, es fiel a la obra del Señor. No se desvía del camino, no se desvía de su rumbo. Bien. Finalmente, un buen ministro de Jesucristo debe ser un ejemplo de fe y de pureza. ¿Lo ve ahí? ¿Sabe? El término griego ahí denota castidad. Castidad. Que excluye toda impureza de espíritu o de obra. Principalmente la pureza en el área de la sexualidad. Bien. Significa que es puro tanto en las intenciones del corazón como en sus acciones. ¿Ok?
¿Por qué? Porque recuerde, un buen ministro de Jesucristo debe ser marido de una sola mujer, dice 1 Timoteo 3:2. O sea, debe ser fiel a su esposa. Bien, en el área sexual es una de las principales armas de ataque de Satanás. Y es una de las que más frecuente descalifica a los líderes en las iglesias. Un buen ministro de Cristo debe huir, dice Pablo, debe escapar en 2 Timoteo 2:22 de las pasiones juveniles. De las pasiones juveniles. O sea, los jóvenes se dejan conquistar por sus pasiones. ¿Sabe? Cuando una persona llega a esa edad de la adolescencia, a los 10 y pico, las hormonas se ponen en su punto máximo. Y muchas veces esas hormonas conquistan nuestra mente, nuestras emociones, y los jóvenes se involucran en cosas que muchas veces no tienen ni idea y que después tienen consecuencias, muchas veces consecuencias para toda la vida, tristemente. Bien, aquellos que no viven este patrón de vida virtuosa de la que Pablo habla aquí, no deben llegar nunca a ocupar un puesto un ministerio en la iglesia. ¿Por qué? Porque los ministros son los que establecen el estándar que la iglesia debe seguir. Y por tanto, un ministro que no está calificado va a dañar la vida espiritual de la iglesia. Va a llevar a la iglesia por un camino que no es el correcto. Es por eso que no debemos seguir a ningún líder que sea autosuficiente, que sea egocéntrico, que divida la iglesia, que cause conflicto entre los hermanos, que lejos de traer conciliación, ayudar, buscar amor, cause división. Esa clase de líder no debe tener lugar en ninguna congregación, porque un buen ministro de Cristo es ejemplo en todas estas áreas. Te invito a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra en la cual tú nos enseñas cómo debemos conducirnos en nuestra vida diaria, cómo debemos comportarnos. Señor, sabemos que todos nosotros tenemos que lidiar con situaciones en esta vida en la cual muchas veces nos resulta difícil no pecar. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestras vidas y, Señor, a ser ejemplo en estas áreas. Tú sabes, Señor, las áreas en las cuales somos deficientes. Pero rogamos, Señor, que en tu gracia tú nos ayudes a crecer en semejanza con Cristo. Señor, sabemos que no es por nuestra propia fuerza, sino es por tu gracia y es en sometimiento a tu palabra que podremos lograrlo. Y es por eso que rogamos tu auxilio y tu bendición. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a vivir de una manera que realmente te traiga gloria. Nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.